Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a su primer programa de Ciencia en el Trópico. Súper agradecido con Nobel Gómez y Podcast Tabasco por darnos esta oportunidad. Aquí la idea del programa surge a través de una plática de cuates y de compañeros de trabajo, donde la idea pues, es estar trabajando al respecto de las cosas que vemos todos los días como médicos, de las noticias que vemos, y aterrizar un poco la parte objetiva de la parte científica de las enfermedades y más tratar de enterrar un poco los chismes y las cosas y los mitos que hay al respecto de todo lo que nos pasó con la pandemia de COVID, por ejemplo, y que posteriormente vino a darnos muchas lecciones. Presento a ustedes a dos a colegas y amigos. Oscar Ulín, que él es médico, se dedica enteramente a la parte de epidemiología en el área pública y todavía está estudiando doctorado. Y Toño Morales, que él está a punto de graduarse de doctor en ciencias. Un servidor, Jesús Ruiz Quiñones, médico también, y también estoy haciendo mi posgrado en administración, así que ahí andamos haciendo cositas distintas. Para empezar, Toño, bienvenido. Oscar, bienvenidos. Gracias, doctor. Bueno, vamos a hablar de monkeypox, uno de los 5 temas que decidimos tocar el día de hoy. ¿Qué sabemos de monkeypox? ¿Qué hay al respecto de monkeypox? ¿Qué tenemos que saber? ¿Es una enfermedad? ¿Es una pandemia? ¿No es una pandemia? ¿Es un brote? ¿Hay que tenerle miedo? ¿No hay que tenerle miedo? ¿Nos volvemos a encerrar en casa? ¿Qué onda con eso? Bueno, pues me gustaría iniciar comentando algunas cosas que yo creo que sí es importante distinguir revisando un poco la literatura de monkeypox. Pues sí existe una diferencia entre lo que está pasando actualmente, el brote que hay. Yo pudiera decir que la palabra, pues yo usaría brote, sí, brote para el monkeypox. Sin embargo, en épocas anteriores ya había existido el brote del monkeypox. Uh-huh. Sin embargo, pues ha tenido como diferentes características en cuestiones clínicas, epidemiológicas, desde que se empezó o se descubrió realmente el origen del monkeypox. Por ahí de los 50, ¿no? En África, yo ¿no? leí en África como por ahí después de 1970 que empezó a surgir esta preocupación. ¿Por qué? Porque era como una enfermedad similar a la viruela, y en ciertos países que ya según se había erradicado la viruela después de la vacunación, pues empieza a surgir esta enfermedad, ¿no? Claro. Y las manifestaciones es lo que a mí me llama muchísimo la atención, nuevo brote, ¿no? ¿Por qué, o sea, por qué le pusimos tanta atención ahora? ¿Tú qué opinas? Digo, porque es que obviamente, ya sabes, los memes, ¿no? Ya tuvimos el COVID y todo lo que nos hizo, y ahora ya llegó el monkeypox y otra vez hacer campaña epidemiológica y todo. Pero bueno, aterrizando los números, ¿hay tantos casos como realmente deberíamos o sea, como sí hay, o es así como hay que preocuparse por monkeypox o no? Bueno, realmente es por el tiempo en el que nos está tocando. Realmente es una enfermedad que no es nueva, es una enfermedad que ya existía, tiene más de 50 años con nosotros en el mundo. Sin embargo, la trascendencia que está teniendo en este momento es porque venimos de un foco de alerta. Estamos en lo de la pandemia COVID y obviamente las redes sociales nos observan, estamos así, y cualquier enfermedad nueva que empieza a diseminarse rápidamente en el mundo, pues es una cuestión de alerta, ¿no? Efectivamente, como dice el compañero, el compañero Toño, estamos en un brote, y es un brote, o sea, mundial. Sí hay casos, definitivamente la preocupación es la transmisión que se está dando de persona a persona por el mecanismo que tiene, ¿no? Y lo controversial de lo que ya vamos a platicar un poquito más. De lo que vamos a tocar. Oye, pero por ejemplo, digo, ¿qué es el sentido de esto? Cuando tengamos el acceso a poder estar en contacto con el público de manera más interactiva, vamos a poder enviar información objetiva, que es lo que nosotros nos preparamos para venir a decir aquí. Pero bueno, en números, ¿cuántos casos hay ahorita, por ejemplo, en Tabasco, más o menos? Actualmente tenemos 37 casos confirmados. 37 casos. ¿Y a nivel nacional?
Estamos hablando de cerca de 2.160 casos. ¿Y tú crees que esos son los casos totales? ¿Tú crees que hay pocos, hay más, hay menos? Porque además es una enfermedad, digo, para los que saben, o los que lo han visto, los que han platicado con pacientes o que, bueno, se han puesto ahí a googlear o al Twitter al respecto de la viruela símica o monkeypox, pues es que es una enfermedad que es visualmente llamativa, ¿no? O sea, y casi te puedo decir que uno de estos podría ser monkeypox, ¿no? O sea, es muy visualmente muy particular, ¿no? Entonces, eso es relevante en el sentido de que es estigmatizante porque es parte de lo que vamos a platicar hoy, ¿no? Claro, por supuesto. Sobre todo, actualmente las manifestaciones clínicas que se presentan se han asociado a yo creo que algo estigmatizante con la sexualidad. Sí. Yo creo que eso es lo particularmente que ha salido en redes sociales, Facebook, Twitter, a través de los ¿Pero a qué te refieres? memes, O sea, respecto a que las manifestaciones clínicas, por ejemplo, que se hablan acerca de dónde ocurre la localización anatómica, en este caso la región genital o perianal incluso, sí, ¿no? Sí, claro. Entonces, que eso se asocia... Se puede estar relacionado a algún tipo de preferencia sexual, pero ¿eso es real o es mentira? Porque es una de las primeras cosas que tenemos que desmitificar, ¿no? Claro, que es lo que realmente en las redes sociales se ha manifestado de esa forma, ¿no? Que se transmite bueno, un contacto sexual. Pero no solamente ese es el medio por el cual se transmite el monkeypox, ¿no? O sea, el mecanismo no es exclusivo de la transmisión sexual, ¿no? Exacto. Si yo me besuqueo con una persona, hombre o mujer, que tenga monkeypox, pues me puede dar a mí viruela símica, ¿no? Claro, o sea, por supuesto. Y entonces no es exclusivo, que eso es muy relevante, porque incluso, digo, vimos colectivos y gente marchando y bueno, hubo una... pues sí hubo una moda en redes al respecto de estigmatizar a la persona a la comunidad LGBT. Es que eso es lo que está mal precisamente, estigmatizar, pues porque no se trata de que sea una enfermedad característica de cierto grupo social, o sea, no lo es. En realidad estamos hablando de que el método de transmisión es exclusivamente por contacto, no se considera actualmente ni siquiera una enfermedad de transmisión sexual, o sea, es contacto piel a piel. Exacto. Que algunas personas se hayan identificado, ¿sí?, que hayan tenido esas lesiones, bueno, son lesiones que son particular de todos los que tienen esta enfermedad. Heterosexual, bisexual, gay. Simplemente es que están apareciendo ahí y no es porque sea de un género como tal. Oye, pero por ejemplo, o sea, porque al final la sexualidad, o sea, cuando tú tienes una relación sexual, lógicamente, pues, habitualmente al menos... dependiendo de la espontaneidad, pero bueno, pues lo habitual es que estén encuerados los dos sujetos y pues obviamente si es un contacto de piel a piel, pues es lógico que cualquier contacto de lesión con mucosa, con otra lesión en dedos y esto, y la parte de la comunidad, esa es la parte de la comunidad normal, la comunidad no médica, ¿no? La comunidad que está haciendo sus labores y tiene sus relaciones sexuales habituales, pero por ejemplo la comunidad médica, que es particularmente más relevante. Entonces, cuando tienes sospecha de que tienes contacto con un paciente que tiene lesiones dermatológicas que sugieren viruela símica, pues hay que utilizar guantes. ¿Y tú crees que vale la pena usar todo el equipo de protección con ya sabes, digo, nunca lo usamos nosotros, pero el equipo de protección con tu traje con tu tie-back y todo este rollo, o es suficiente con un cubrebocas quirúrgico y un par de guantes? ¿Es necesario los guantes, sí o no? Porque eso también es importante. Pero sobre todo porque la idea es que nos escuche gente de pregrado, de posgrado y demás que se están preparando para lo que sigue, ¿no? Bueno, en base a la experiencia que he tenido con los casos que hemos visto, definitivamente como la transmisión es por contacto, ¿sí?, con el paciente o con las lesiones del paciente, los guantes es sí o sí. El cubreboca es sí o sí, porque aunque no se transmite propiamente por vía aérea, hay artículos que nos dicen que la eliminación puede ser por vía aérea. Exacto. Entonces, todavía eso puede quizás causar en menor magnitud algunos contagios que no están totalmente identificados. Sí, que eso, y además eso plantearía una diferencia puntual
con COVID-19, que bueno, ahí era evidentemente la protección era más vía aérea que cualquier otra cosa. Claro. Digo, al principio, pues como toda buena enfermedad desconocida, y bueno, a nosotros nos tocó una parte de la vivencia, pero bueno, pues es que había que estar forrado porque no sabíamos qué sucedía, ¿no? Pero bueno, ya después nos dimos cuenta que no era ébola, pero pues que sí tenía una transmisión aérea por microgotas y además pues sí teníamos que tener protección para hacer procedimientos que generan aerosoles, ¿no? Claro. Y volviendo al tema de la comunidad LGBT, pongo un ejemplo porque ustedes lo conversamos en las etapas previas al programa. Una de las cosas que se estigmatizó mucho hace muchos años, 30, 40 años, cuando se descubre o se describe la infección por virus de inmunodeficiencia humana o VIH, yo me acuerdo, y nosotros aquí lo pusimos en el guión, los estudios del New England, que es una de las revistas más prestigiadas del mundo al respecto de medicina, identificaban comunidades de hombres que tienen sexo con hombres que estaban presentando un estado de inmunosupresión, que estaban teniendo neumonías que no son frecuentes o no son típicas o no son comunes, ¿no? No es la típica neumonía de tos, flema, fiebre, ¿no? Eran otro tipo de manifestaciones y así se describe el VIH y bueno, en aquel momento lo describen como SIDA y obviamente este grupo de personas se ve estigmatizada. Yo creo que todavía en países del tercer mundo, como muchos en Latinoamérica, me atrevo a decir como algunos de nosotros, todavía estigmatizamos la asociación de VIH con la comunidad, o sobre todo con los hombres que tienen sexo con hombres. Pero bueno, esto no es exclusivo. No es exclusivo. Ya hemos visto gente de todas las... Es que es lo mismo que está pasando con la viruela del mono. Exacto. Sí. Creo que es lo que nosotros tenemos que evitar, ¿no? Yo creo que complementando la información que dio Oscar acerca de la transmisión, que es contacto, que cuando uno empieza a revisar la información previa, incluso se hablaba de la transmisión de animales, o sea, una zoonosis con un contacto humano, que era la principal vía que en ese momento, en 2004, se creía cuando hubo un brote en Estados Unidos. En Estados Unidos. Sí, de acuerdo. Luego salió un artículo también en 2016 donde se refiere, ya no solamente hablan de la transmisión contacto, sino ya la transmisión por vía aérea. Puede ser contacto con fomites, ropa o incluso, o sea, han descrito esos mecanismos de infección. Entonces yo creo que... Y eso es relevante porque aunque tengamos 30 y pelo casos ahorita en Tabasco, si hay alguna gente que nos escucha, o nos ve o nos lee o algo que tenga una persona con una sospecha o con el diagnóstico confirmado, hay que cuidar mucho con las manos y el contacto, su ropa, su cama, su cuarto y todo. Y de hecho... Aquí sí me atrevería a decir mucho más que con COVID, ¿no? Exacto, porque ya tiempo después nos dimos cuenta, o bueno, supimos gracias a la ciencia, que pues COVID no es una enfermedad que se transmita realmente por un fomite, ¿no? Digo, había ahí algunas dudas quizá todavía, pero en realidad el 90-95% de las era transmisión de vía aérea. Que ahorita ya estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque la persona que, si ustedes recuerdan, la persona que salía positiva, ¿qué le decías? Aíslalo en tu casa y lo tenías casi en un cuarto aislado, sí, ¿no? Y digo, yo pasé por ahí, tú pasaste por ahí. Diferentes. Y era parte de las preguntas, que vamos a llegar a COVID-19, pero era parte de las preguntas, o te ponían tu mesita, ¿sabes? Afuera, para que no vaya a ser que lo toques. Tus platos afuera. O platos desechables, ¿no? Sí, o sea, claro, que ahora, obviamente, nosotros, comunidad médica, un poco nos reímos, pero bueno, es que era una realidad, ¿no? O sea, era como lo veíamos, ¿no? Pues eso nos sirve para enfrentar y entender un poquito esta enfermedad. Este es por contacto exclusivo, entonces estas medidas son las que quizás podemos emplear ahora. Bueno, y por ejemplo, a ver, aterrizando un poquito la parte de la clínica, además de las evidentes lesiones, que ya las han descrito en mucho, que podemos mostrar imágenes y podemos enviar artículos para pues, nosotros no vernos tan técnicos en ese sentido, además de las lesiones dermatológicas sugerentes, ¿qué otros síntomas son relevantes? Porque, por ejemplo, es distinto aparentemente de los brotes del 2004 y de muy probablemente de lo que se manifestó cuando se describió por primera vez la enfermedad, ¿no? En África, claro. Mire, pues yo realmente en las cuestiones que yo leí, que lo que me llamaba mucho la atención eran las manifestaciones que había previo al rash, que describían fiebre y un malestar. Era como lo característico asociado a una linfadenopatía que son ganglios, para que son ganglios, exactamente. Ganglios en el cuellito. La aparición de estos ganglios
Entonces, realmente esa distinción que decían, bueno, es diferente de la viruela, de la varicela, incluso las manifestaciones, yo creo que sí. Evidentemente, ahora actualmente las manifestaciones que están dando incluso han reportado hasta neumonías, ¿verdad, doctor? Sí, neumonías. Neumonía. Y proctitis, ¿no? Creo que es uno de los más relevantes, ¿no? Exacto. Depende de la extensión y el sitio de la lesión. El sitio de las lesiones. Nosotros, digo, y no es por presumir